de la tricomoniasis, que es una infección parasitaria causada por el agente etiológico Trichomonas vaginalis. Tal vez algunas han escuchado este tipo de infección. Es una infección de transmisión sexual. Es importante tomar en cuenta para ver las formas de control, etc. La tricomoniasis, entonces, enfermedad de transmisión sexual que es común y es transmitida entonces por tricomonas vaginales. La sintomatología puede variar y y se pueden infectar los hombres y mujeres. Si una pareja, la mujer está infectada, el hombre también va a estar infectado. Y a veces no saben que están infectados, puede ser asintomático. En Estados Unidos se calcula que hay de 3,7 millones de personas que tienen esta infección, pero solo el 30% se presenta sintomatología. Puede aumentar el riesgo de contraer o propagar esta infección, pues, por ejemplo, se causa inflamación genital, que hace más fácil infectarse, pues, para el virus VIH o también transmitirlos a una pareja sexual. Entonces, esos tricomona vaginales. ¿Qué caracteriza tricomona vaginalis? Tricomona vaginalis solo presenta una forma, el trofozoito. No existe la forma quística, o por lo menos hasta ahora no se ha podido observar. Entonces, la única forma de transmisión es el trofozoito, y el trofozoito no resiste mucho tiempo en el medio ambiente, pues demasiadas horas a una temperatura que no es apropiada, etc. ¿Qué caracteriza este trofozoito? Este trofozoito es una célula ligeramente ovalada con el extremo posterior casi en punta debido a la presencia del axostilo. El axostilo es como un esqueleto, ¿no?, que le va a permitir dar forma y se ve la punta hacia abajo. Presenta una membrana ondulante en cuyo borde hay un flagelo que luego queda libre en la parte posterior. En la parte anterior presenta cuatro flagelos que le va a ayudar para también desplazarse. Presenta citostoma. Por muchos años no se había observado. Ahora microscopía electrónica con más detalle, no tanto de barrido como de transmisión, se ha observado que tiene citostoma, por donde ingresarían los alimentos. Se divide por fisión binaria longitudinal. Aquí en la parte de abajo podemos ver que se está empezando a dividir. Además de esos flagelos, además de la membrana ondulante, él presenta un núcleo. El núcleo está en la parte anterior. Este núcleo con un cariosoma central, el cariosoma central, y en la membrana nuclear con la presencia de cromatina distribuida en forma irregular. En el citoplasma encontramos vacuolas. También, como se alimenta de bacterias, vamos a observar bacterias, levaduras, etc. Bueno, esas serían las características principales. Sin embargo, a microscopía electrónica también de transmisión se han observado otras estructuras. Miden de 7 a 23 por 5 a 12 micras. A microscopía electrónica de barrido se puede observar como si no es la cubierta el tegumento liso, o sea, no tiene una pared lisa, sino ligeramente con algunas, digamos, como excrescencias, ¿no? Los flagelos, entonces, aquí se pueden ver como si fueran cordones. Aquí están los flagelos en la parte anterior. Entonces, ¿qué caracteriza a este género? Tricomonas, la presencia de 4 flagelos en la parte anterior, más uno que está bordeando la membrana ondulante. El blefaroplasto, en el blefaroplasto va a estar el cinetonúcleo y el corpúsculo basal. La membrana ondulante va a distribuirse hasta 2/3 del cuerpo, la estructura costa o filamento fibrilar está en la base de la membrana ondulante.
Hay un cuerpo parabasal que es el aparato de Golgi, o aparato de Golgi, que también se va a observar en el interior. Eh, ¿Qué otra cosa más? En el citoplasma se observan cantidad de gránulos siderófilos, llamados así, pero que no se ha determinado su función. Hay vacuolas digestivas, vacuolas contráctiles, vacuolas excretoras, y su movimiento va a ser por rotación y balanceo. Se ha podido observar con detalle cuando se toma una muestra directa de la parte vaginal, ¿no? Con un hisopo largo especialmente para tomar la muestra, y en una gotita de solución salina, y podemos ver a las tricomonas en movimiento. Aquí en la parte anterior, en la figura anterior vemos, está coloreado, se ha coloreado el núcleo, se pinta el núcleo así totalmente, se puede ver ligeramente los flagelos y el axostilo también se nota marcado, que le da la forma de una punta hacia el extremo posterior. Microscopía electrónica de transmisión en un cultivo, ¿no? En un cultivo de tricomonas, se ha observado cómo fagocitan las levaduras de color naranja, ¿no? Cómo es fagocitado, no solo por el citostoma, sino también por otra parte del cuerpo, del tegumento. Observamos que una vez que ingresa, se cubre, se cierra nuevamente, se cierra y engloba a la levadura hacia el interior del citoplasma. ¿Dónde va a habitar? En la vagina y en la uretra de la mujer. En los varones en la glándula prostática, en la vesícula seminal y en la uretra. La transmisión entonces es por contacto sexual, porque los trofozoitos que se encuentran en el conducto vaginal no van a tener otra forma, entonces no van a salir al exterior para enquistarse ni nada, entonces es la única forma que sería para la transmisión a otra persona. Ocasionalmente se menciona que pueden estar en las piscinas, ¿no? Personas que están infectadas van a la piscina y tal vez pueda de esa manera ingresar en las aguas termales, porque tiene que haber una temperatura que favorezca. El uso compartido de toallas, tal vez, o la ropa interior. Ahora, también las madres que están infectadas pueden pasar a sus hijas, ¿no? Y bueno, acá abajo observamos que una vez que ha ingresado, se multiplica por fisión binaria longitudinal. El trofozoito es muy lábil, como habíamos mencionado. Si no hay humedad, ¿no? Una temperatura adecuada, o si la temperatura es a 40 grados, hay una luz solar directa que le caiga de 35 a 40, ¿no? Por 35 a 40 minutos, en agua o condición de pH se va a destruir. Todo eso va a afectar, ¿no? Si está en un lugar seco, digamos alta temperatura, la condición de pH se va a destruir. Pueden sobrevivir en una esponja húmeda. En la orina se ha encontrado hasta por 24 horas, tanto del varón como de la mujer. Lo que se hace es por eso que se le pide a la persona para hacer el análisis que traiga la orina inmediatamente, que lo más rápido, o sea que no mucho tiempo, a veces se le da el frasquito para que lo traiga inmediatamente en el mismo hospital, tomándolo en el baño, ¿no? Para que pues, se pueda centrifugar y observar en la sedimentación las tricomonas. Pueden durar 5 horas entonces en el agua a temperatura de 18 a 29 grados y a un pH de 4.9 a 7.2, 5. Ligeramente, no tan ácido, ligeramente, entonces pero la temperatura en cultivo es a 37 grados y se reproducen en 5 a 9 horas y ya tenemos una gran cantidad de tricomonas. El pH óptimo es entre 5 a 6, con un promedio de 5,5. Ese es su pH óptimo. Relativamente alcalino. Es relativamente alcalino. Gracias. Se alimentan de bacterias, leucocitos, exudados celulares y no es capaz de sobrevivir en una vagina sana. Si la vagina está sana, el pH es de 4,5, no va a sobrevivir. Si ingresa, va a ser destruido.
Además que los bacilos de Dodderlein también que están presentes favorecen para mantener este pH. Pero si hay un desequilibrio en la vagina, que a veces sucede durante el proceso de menstruación, etcétera, o la presencia de cantidad de hormonas, entonces ahí puede ingresar. Vamos a ver esto posteriormente. Ahora, depende entonces también de la actividad sexual y acá vemos en este cuadrito el mayor porcentaje se presenta, el mayor porcentaje, o sea, el más alto, la más alta infección está en personas entre 20 a 30 años, ¿no? Este es el pico más alto. Sin embargo, de todas maneras, digamos, de los 15 años, aproximadamente 15, hasta los 40 años, pues de todas maneras se conserva un pico alto de infección. Luego va bajando y ya no encontramos en personas mayores. Entonces, ahora depende de la actividad sexual también, ¿no? Los factores socioeconómicos, educación, condiciones de vida, facilidades sanitarias, etcétera. Hay pacientes que se presentan a los consultorios con uretritis o prostatitis, que a veces son inespecíficas, no se sabe por qué. En ese grupo se ha encontrado que entre el 10 al 20% se debe a tricomona vaginalis. Se ha encontrado que, bueno, se menciona que 250 millones de individuos son infectados cada año. La incidencia anual, pues, de 180 millones de mujeres en todo el mundo, y el 100% de parejas sexuales de hombres con tricomoniasis pues van a tener la infección. O sea, si tiene el varón, lo va a tener también la mujer, ¿no? El alto riesgo es en mujeres sexualmente activas, como se menciona, de 20 hasta 50 años. Con múltiples parejas sexuales serían un 50 a un 75%. A consultas ginecológicas que se ha determinado un 13 a 25%, y en mujeres que también son asintomáticas y tienen la infección, en un 3 a 15%. Estas pueden estar también asociadas a otros tipos de bacterias, como a Neisseria gonorrea, que en un 20 a 50%, y también en las mujeres que están embarazadas a veces se encuentra en un 20 a 30% de infección. Y solo del 5 al 10% tienen sintomatología. En cuanto a la patología, pues se localiza en la vagina, en el tejido vaginal, en la uretra o también la próstata. Va a causar degeneración, descamación del epitelio, de tal manera que se puede observar como si fuera una fresa, se hace rojiza, está inflamada, el fondo de la vagina, como vemos acá en este cuadro, inflamado de color rojo, ¿no? Hay una infiltración leucocitaria y aumenta la secreción vaginal, es abundante, espumosa, blanquecina o también puede ser verde amarilla, y con tricomonas y leucocitos. A esta infección se llama leucorrea, que va a variar en cantidad, en color también, que puede ir de amarilla verdosa a gris, teñida de sangre a veces, espumosa, inodora o de olor muy fuerte. Otros síntomas es el prurito vulvar, el ardor y la irritación genital dolorosa. En algunos casos hay una metrorragia. ¿Cuándo sucede? Cuando se ha inflamado ya el cuello uterino. Es una cervicitis crónica, ¿no? Cervicitis se refiere al cuello uterino. La patología se produce por la presencia de enzimas. Eh, eh, Tricomona vaginalis utiliza pues varias moléculas de membrana para adherirse a su hospedero. Las glicoproteínas de superficie del parásito va a mediar la adherencia, que va a depender de carbohidratos que al unirse directamente al receptor GAL1, que es la galactina 1, ¿no? Y que como los análisis del genoma han revelado la presencia de varias familias de proteínas de superficie implicadas en la patogénesis. Aquí tenemos que son moléculas de membranas, lipofosfoglicanos, también proteínas hipotéticas, proteínas de membrana con dominios conservados, que son varios acá,
y también proteínas funcionales, dual, FX, proteína, etc. Entonces, todas estas que tienen que ver y los receptores, pues, estos van a interactuar con con la membrana extracelular, y también con, aquí observamos acá, con la membrana plasmática de la célula del hospedero. Entonces, estas proteínas liberadas por el parásito, como cisteína proteasas, son posibles factores de virulencia, cisteína proteasas, porque van a producir daño a nivel del epitelio vaginal. Aquí un extendido que se hace del Papa Nicolau, que es una prueba que se hace a las señoras cuando van a consulta médica y tienen problemas o sienten algún problema, se puede observar, pues, luego se hace una tinción especial para esta técnica de Papa Nicolau, porque es un extendido del contenido vaginal en una lámina portaobjeto, luego se colorea y se puede observar estas células grandes que son las células epiteliales de la vagina. Y entre ellas se encuentran tricomonas. Acá encerrada en el círculo podemos ver una tricomona y si observamos con más detalle, hay varias tricomonas en el frotis. Estas tricomonas se ven como estructuras elípticas o redondeadas de color verdes, ¿no? Y también se pueden observar leucocitos, polimorfonucleares y neutrófilos. ¿Qué favorece a la infección? Los altos niveles de esteroides sexuales. ¿Cuándo? Durante el embarazo. Aumenta la descarga vaginal, entonces hay secreción de mucus por el cervix hiperactivo, o sea, el cuello uterino está hiperactivo y también se hace hipertrófico y blando y hay un desarrollo después de síntomas a consecuencia de ello. La baja acidez vaginal, que baja la acidez durante la sangre menstrual, durante la menstruación, hay la mucorrea cervical, o también otras infecciones concomitantes como la presencia de Gardnerella vaginalis. Entonces, también la presencia de otro tipo de bacterias va a hacer que baje la acidez vaginal y va a permitir el ingreso de estas tricomonas. El hombre generalmente es asintomático, además que no va a ser la patología como lo hace la mujer, pero se puede encontrar, pues, ahora, el tracto urogenital no hay condiciones para que se multiplique, por eso debe ser. Sin embargo, y puede ser un portador asintomático. En la mujer, el nivel de estrógenos circulante, el glicógeno de las células vaginales, va a permitir, va a facilitar también. En la etapa prepuberal, en la lactancia y la posmenopausia, no hay estrógeno. Entonces, el pH normalmente es alto y no va a permitir el ingreso de las tricomonas. La flora normal también puede ser reemplazada por flora mixta y la vagina no va a favorecer la infección cuando hay una flora mixta. Las mujeres embarazadas que tienen tricomoniasis son más propensas a tener sus bebés antes de tiempo también. Hay un parto prematuro a veces. Además, los bebés también nacidos de estas madres infectadas tienen menor peso al nacer, etcétera. No hay algunos parámetros que se han mencionado. La mayoría de las personas que tienen tricomonas no tienen síntomas, entonces a veces se sienten muy bien y piensan que no se dan cuenta que están infectadas. Sin embargo, es bastante común esta infección y muchas veces puede pasar desapercibida. Por eso es importante que si se siente alguna sintomatología, inmediatamente debe ir al médico, al ginecólogo, para su tratamiento y prevención. Todas las enfermedades de transmisión sexual, porque no es la única, las tricomonas, como mencionamos, hay también por bacterias, pueden causar levaduras igualmente, también bacterias y levaduras. A veces pueden causar una gran disfunción y una alteración significativa en el comportamiento de la persona que la padece. Las personas a veces se aíslan, como no pueden dormir, padecen para dormir por el escozor, el prurito que le ocasiona, etcétera, y piensan que es otra cosa más complicada, no van al médico. Entonces se complica más. Y cuando esto es fácil, la curación es necesaria. Pero eso sí, tiene que ir la pareja al tratamiento y ambos tienen que ser tratados.
La sintomatología entonces tiene que ver con el número y la virulencia de los parásitos. La resistencia del hospedero, o sea, el sistema inmune que tiene, si está bueno, pues va a eliminarlo rápidamente, como hemos visto, además, si todo está bien, en orden, el pH, etc. La presencia, ausencia de síntomas, este, también es importante, el pH de la vagina, las infecciones asintomáticas se mencionan en un 10 a un 50% en mujeres y solo el 25% son detectadas por examen directo. En la mujer hay tres formas de prescripción clínica: asintomática, subclínica y ya un cuadro crónico como vulvovaginitis, que es más frecuente. En esta vulvovaginitis recién a veces la persona se da cuenta que está infectada y se dirige pues al médico. Hay casos entonces agudos en un 70% y se hacen crónicos en un 20 a 25%. El periodo desde el ingreso hasta que se presente toda la sintomatología es de 4 a 28 días. Los síntomas y signos van a ser pues una leucorrea, como hemos visto, con secreción, etcétera, una inflamación de la vulva, una vulvitis, el prurito vulvar y la disuria, el deseo de ir continuamente al baño. En el hombre puede provocar uretritis, prostatitis, cistitis y epididimitis. Y hay compromiso de la próstata a veces en etapa crónica. Cuando hay problemas y no se detecta la causa, o sea, no es por bacterias ni virus, entonces se tiene que pensar que probablemente sea también por tricomonas, entonces es importante el diagnóstico. Para el diagnóstico se utilizan métodos directos. Entonces, el médico, el ginecólogo tiene que tomar la muestra en un tubo con solución salina o un buffer fosfato. Toma la muestra con un hisopo largo, estéril, y coloca, o sea, con el hisopo toma la muestra y coloca en que tiene la solución de pH adecuado y se lleva para cultivo. Se puede hacer un cultivo en medio sólido o líquido, o también se puede hacer cultivo celular. Pero para el diagnóstico directo, inmediatamente del tubito se toma una muestra, una gota, y se coloca en una lámina portaobjeto y podemos ver los tricomonas en movimiento, siempre y cuando el microscopio esté a la mano. Tiene que ser inmediatamente, toma de muestra, va al laboratorio y inmediatamente se observa el microscopio. Porque de lo contrario tendría que hacerse PCR, o también hay otras técnicas como pueden hacerse, determinar si existen anticuerpos antitricomona vaginalis tipo IgG, IgM o IgA utilizando una ELISA o un Western blot. Hay otras tricomonas más en el hombre y esas las tricomonas, en este caso tricomonadide, que es la familia que incluye las tricomonas, y una otra tricomona del género tricomona es tricomona tenax. Tricomona tenax la encontramos en la boca y en las amígdalas. Es importante mencionarlas porque ahora vamos a ver por el caso que se presenta ya en infección a nivel pulmonar. Estas en el tamaño pues van a variar ligeramente, ¿no? Tricomona vaginalis puede llegar, es más grande, a veces encontramos cepas chicas, otras más grandes, entre 17 a 30 micras, y en cambio Tricomona tenas de 5 a 12 micras. La forma ovalada o redonda también es igual, en vaginales se ha visto redondeada, depende. Bueno, aquí lo que es interesante es si es 1/3 a 2/3 de largo la membrana ondulante, igual también va a tener la membrana ondulante muy parecida. El pH óptimo es a 37 grados en el caso de Tricomona vaginalis, y Tricomona tenis no se ha podido cultivar, es bien difícil el cultivo. Y la patología también dice, no hace patología. Sin embargo, ya se ha encontrado que sí también tiene enzimas que van que degradan el tejido, el colágeno de las encías del periodonto. Otra cosa más, animales susceptibles no se conocen en el caso Tricomona vaginalis en el hombre, y también se ha desarrollado en Macaco rhesus. En estas no, porque Tricomona tenas no se ha logrado hacer el medio cultivo. Entonces, ¿qué es importante? A pentatricomonas, otro género, el pentatricomonas hominis, que anteriormente llamado
Trichomonas hominis. ¿Y por qué es pentatrichomonas hominis? Porque tiene 5 flagelos. Ahora vamos a ver en la parte anterior, no 4 como las tricomonas vaginales y tenax. Aquí en estas, entonces, la diferencia va a ser 5 flagelos en la parte anterior y uno rodeando la membrana ondulante. Luego también la membrana ondulante sobrepasa, o sea, está a lo largo del cuerpo. Por eso es una característica. Va a llegar la membrana ondulante hasta la parte posterior del cuerpo. Y también ha sido fácil de cultivarlo en una temperatura óptima de 25 a 30 grados. Y bueno, también se ha infectado a ratones. Entonces vamos a ver pentatrichomonas hominis rápidamente en un par de diapositivas, llamado también anteriormente, lo van a encontrar en el libro como trichomonas hominis, y ahora ha sido cambiado como pentatrichomonas. Es comensal del tracto intestinal. Se menciona como comensal, sin embargo, han venido algunos casos al laboratorio, un caso de un niño que estaba infectado con esta pentatrichomonas, entonces tenía cuadros diarreicos. Se ha encontrado en otros primates y también en animales domésticos. Miden de 8 a 20 micras por 13 a 14 micras y vemos que su membrana ondulante va hasta el extremo posterior. Y sus 5 flagelos en la parte anterior, y la otra que está bordeando la membrana ondulante también es larga. Habita entonces el lumen del intestino grueso y la región cecal. La prevalencia depende de las condiciones sanitarias, a veces deficientes, infección se ha dado en los climas cálidos. En niños menores de 10 años se ha encontrado esta infección. El diagnóstico es directo y la prevención también es importante, el saneamiento en la comunidad, higiene personal, etc. ¿Y cómo sería el ciclo? Como la infección es a través de las tricomonas, entonces se menciona que probablemente las moscas que lleven de los restos que estos salen con las heces, porque pentatricomonas va a salir con las heces al exterior. Cuando salen, tal vez las moscas son los que se trasladan hacia un plato de comida, pues se menciona que probablemente sean los artrópodos en este caso, ¿no? No se sabría o requiere más estudios para verificar que hay alguna forma resistente, porque si sale con las heces, el trofozoito se va a destruir si no tiene una forma de resistir en el medio ambiente. La tricomona tenax que mencionábamos en los dientes, esta tricomona que también se ha encontrado entre 5 a 16 micras, un poco pequeña, por 2 a 15 micras, tiene igualmente 4 flagelos y su membrana ondulante igual 2/3 del cuerpo, se parece bastante a tricomona vaginalis, es resistente a cambios de pH, saben que está en la boca, y tiene su cariosoma, su cariosoma excéntrico. Este va a sobrevivir varias horas en el agua y es resistente entonces a las temperaturas. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En la carie dental. Y su prevalencia es de 0 a 25%. El diagnóstico es o sea, tomando una muestra del tártaro, las márgenes gingivales también, de las márgenes gingivales y de las criptas amigdalianas. Eh, Se toma una muestra, ¿no? Puede ser con un mondadiente y se puede colocar en una lámina portaobjeto con una gotita de solución salina y así hemos observado las tricomonas en movimiento en personas pues que tienen estos problemas con respecto a veces sangra continuamente los dientes, ¿no? Perdón, la encía cuando se lava y justamente entonces está dañando toda el colágeno de la parte periodontal. Se ha encontrado que es patógeno. Tiene una fosfatasa alcalina, es una proteína que también es semejante a la fibronectina, que son las que destruyen el tejido, el colágeno, que intervienen entonces en el mecanismo de adhesión y fagocitosis e importante también en la actividad colágenolítica. El colágeno es el principal constituyente de este tejido periodontal y también de diversos órganos, ya lo sabemos. Entonces, si esto es dañado, fácilmente la dentadura se ha debilitado y comienza el proceso de infección. La actividad proteolítica de Tenax es mediada por la presencia entonces de 6 cisteinasas responsables de hidrolizar distintos tipos de colágeno. Además, se ha encontrado un caso de infección pulmonar. Esta tricomona
ha pasado al pulmón en una persona que tenía el sistema inmune bajo. Entonces, es oportunista, es un parásito oportunista y en portadores, en personas que tienen problemas de cáncer o abscesos bronquios, de bronquistasias, etcétera. Entonces, personas que están delicadas del sistema pulmonar, puede ser que tenga las tricomonas, y este es el caso que se ha encontrado de tricomoniosis pulmonar. Se pensó que era por bacterias, el tratamiento le hicieron también igual para pensando que puede ser TBC, tuberculosis, etcétera. Y miren, entonces qué importante es que tengan ustedes conocimiento al respecto y tomen en cuenta que si las personas tienen tricomonatenas, no vaya a ser que en esta persona con su sistema inmune bajo, estos parásitos son oportunistas e ingresen hasta el pulmón. Gracias, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Todo claro, doctora. Ya, bueno. Vamos a abrir la otra diapositiva. Bien, vamos entonces a continuar y ahora vamos a ver amebas anfizoicas. Ustedes las conocen también como amebas come cerebro. Por favor, un par de minutos, disculpen. Bien, jóvenes, vamos a continuar y ahora vamos a ver, mencionamos a las amebas anfizoicas, conocidas por ustedes como las amebas come cerebro. De estas tenemos tres especies que son importantes: Naegleria, Acanthameba y Balamutia mandrillaris. ¿Por qué amebas anfizoicas? Llamamos amebas anfizoicas a las amebas que tienen vida libre y vida parasitaria. Estas las encontramos en el medio ambiente y cuando son oportunistas, cuando pues una persona ingresa al cuerpo de una persona, va a ser vida parasitaria. Son protozoarios que tienen las siguientes características. Primero, que no están bien adaptadas al parasitismo y cuando ingresan van a hacer daño, porque pueden terminar con la vida del hospedero cuando éstas invaden. No dependen de un hospedero o vector para su transmisión. Van a ingresar cuando la persona entra a una piscina o o ingresa a cualquier lago, río, etcétera, o con el polvo, también puede ser. Ahora vamos a ver cómo se va a infectar, o también a través de una herida. No se transmite de humano a humano. Viven en el suelo y en el agua. Especialmente Naegleria fowleri es una de las amebas patógenas que puede llevar a la muerte a la persona en pocos días. Los agentes de la encefalitis amebiana granulomatosa son adquiridos a través de la piel o también por vía inhalatoria. En cambio, la meningoencefalitis amebiana primaria va a ser adquirida por invasión nasal, diseminándose posteriormente por el bulbo olfatorio hacia las meninges. Esta enfermedad clínica descrita en hospederos inmunocomprometidos e inmunocompetentes
siendo pues un problema actualmente en salud pública. Ya ustedes habrán escuchado la presencia de estas amebas come cerebro, que ahora vamos a ver que la mayor cantidad de casos se han presentado en el Perú. Son enfermedades emergentes producidas entonces por Naegleria, Acanthameba, Malamutia, y hay un caso, pocos casos, sobre Sapinia, ¿no? Naegleria, vamos a empezar con Naegleria, que es de la familia Balcanfide. Este género Naegleria, que pertenece a los amebozoa, o sea, a las amebas, hemos visto Ameba lítica, algo así, ustedes deben recordar, y otras amebas comensales, pues estas están dentro de este grupo, pero en otra familia, en la familia Balcanfide. Naegleria se encuentra ampliamente distribuida en el mundo. Ha sido aislado del suelo, del polvo, del aire, de aguas frescas, de piscinas, inclusive de las muestras de la nariz de individuos aparentemente sanos. Adquieren la infección aquellos jóvenes que se bañan en las piscinas, en los ríos o lagos, que pueden estar contaminadas durante el verano especialmente, porque van a adquirir esta infección. Y esos son los casos que hemos observado acá también en el verano, justamente antes de la pandemia, me parece. La vía de infección es la nariz, en el caso al momento de ingresar para nadar, ¿no? O también por la inhalación del polvo. En el caso de Naegleria, presenta 3 estadios. En Naegleria se ha visto un trofozoito que mide de 15 a 25 micras. Este trofozoito tiene un núcleo con un cariosoma grande, central, que es característico. Si tomamos una gota de la muestra sin colorearlo, lo que va a notarse más es el cariosoma. Esta ameba va a crecer y se va a multiplicar a una temperatura de 40 a 45 grados centígrados. Por eso requiere una piscina temperada. Durante el verano, ahí van a estar estas, en 40 a 45 grados centígrados. Cuando invade el sistema nervioso central, cuando llega al cerebro, se redondean y miden de 8 a 12 micras, se hacen más pequeñas. Se movilizan, o sea, avanzan emitiendo pseudópodos, pero esos pseudópodos se llaman lobopodios porque son anchos, unos pseudópodos o lobopodios anchos. En un corte histológico se va a poder observar cuando se colorea la cromatina bien marcada, que es grande, y sabemos que ahí está localizado el núcleo, que tiene un halo, con un halo que lo rodea, que corresponde pues realmente al núcleo, y el cariosoma nucleolo central es el que se va a teñir. La otra forma, entonces vemos que la forma del trofozoito se va a multiplicar a 40, 45 grados, mientras que los estadios biflagelados, biflagelado, se multiplica a una temperatura de 25 a 34 grados centígrados, o se va a tomar la forma de biflagelado a esta temperatura, pero puede llegar a tener hasta 10 flagelos. Entonces es una etapa en la que la ameba ya no se alimenta, no se va a alimentar. Se puede inducir esta aparición de estos flagelos utilizando agua destilada. Si coloco en agua destilada vemos que emite sus flagelos. La otra forma es el quiste. La forma quística es casi redondeada, ¿no? O esférica, mide de 8 a 12 micras y tiene una pared densa, y cuando baja la temperatura se enquista. Si baja la temperatura se enquista y se queda en el fondo de los sedimentos de las piscinas, de los ríos, de los lagos. Ahí van a estar al fondo, permaneciendo debido a que bajó la temperatura, en la forma de enquistarse y permanecer para nuevamente, cuando sube la temperatura, se desenquistan y continúan su desarrollo. Aquí observamos el ciclo de vida de Naegleria. Acá hay una persona que está nadando. El quiste, que está en el sedimento, con el movimiento del agua se levanta y sale la forma del trofozoito. El trofozoito avanza con sus lobopodios. El trofozoito
puede ingresar por vía nasal. Ahora, el trofozoito puede pasar a la forma flagelada y de la forma flagelada también a la forma de trofozoito. Y entonces es el trofozoito el que ingresa por vía nasal. Este es en el caso de Naegleria. En el caso de Acanthameba, ya que está en la figura, vamos a mencionar, Acanthameba también puede entrar por vía nasal. Y Acanthameba ya no tiene la forma redondeada como observamos acá. Acanthameba tiene una forma pentagonal, ¿no? Como una estrella, como si fuera una estrella, pero su núcleo con un cariosoma también central, notorio, de menor tamaño que el que presenta Naegleria. Vamos a hablar luego de Acanthameba, porque acá vemos que la ameba tiene cantidad de, como si fueran cilios o flagelos, pero no, son los acantopodios. En esto los pseudópodos se hacen tan finos como si fueran, como les mencionaba, como si fueran cilios, pero son acantopodios. Entonces, esta forma de avanzar emitiendo estos pseudópodos llamados acantopodios es el que describe a Acanthameba. Vamos a terminar con Naegleria para continuar con Acanthameba. La especie de importancia médica es Naegleria fowleri. Son sinónimos de esta ameba la, la Naegleria aerobia y también invadens. ¿No? Los encontramos en algunos libros con este nombre, pero ahora se denomina solo como Naegleria fowleri. Se han descrito otras especies, también el Guberti, Hadini, Lobanensis, Australiensis, Andersoni, pero no en humanos, son Naeglerias que no se han encontrado en humanos. Solo se ha demostrado entonces hasta ahora Naegleria fowleri patógena para el hombre. ¿Cómo se infecta entonces estas personas? Cuando el trofozoito ingresa, la forma del trofozoito ingresa por vía nasal, cuando la persona se zambulle, de golpe ingresa el agua, pues bruscamente, y qué mala suerte que esté esta ameba, va a ingresar de esta forma, o puede ser inhalada también a través del polvo, el aire, es otra de las formas. Esta ameba va a viajar, entonces una vez que ingresa, viaja hasta alcanzar el sistema nervioso central, ¿no? Y puede encontrarse en el cerebro y también en el líquido cefalorraquídeo. Ahora, ¿cómo ingresa? Acá con más detalle, dice a través del neuroepitelio olfatorio. Estas células, estas van a ser fagocitadas, o sea, el neuroepitelio lo fagocita y esta forma lo va a trasladar y se dirige hasta las células neuronales. Penetra el bulbo olfatorio y alcanza el espacio subaracnoideo. Ahí en este espacio se van a multiplicar y se diseminan por todo el sistema nervioso central, produciendo una necrosis hemorrágica y edema. Y pocos pacientes van a sobrevivir con un tratamiento adecuado. Generalmente cuando llega al cerebro ya es demasiado tarde y la persona muere. Sin embargo, también puede encontrarse en los pulmones. Se ha encontrado Naegleria en los pulmones. Observaciones macroscópicas, ¿no? Vamos a ver acá, cuando se observa macroscópicamente, ¿no? En un cuadro anatomopatológico, vemos las hemorragias, vemos de color rojizo, se está pudiendo observar en la diapositiva que estoy marcando con la manito, se ven zonas de hemorragia, petequias son puntitos rojos, pero zonas hemorrágicas también. Hay una severa congestión e hipertensión endocraniana, hay compromiso de las meninges, en los lóbulos frontal, temporal, en el hipotálamo, todo se complica. Con los bulbos olfatorios se hacen necróticos y la corteza cerebral, ¿no? Estas petequias y zonas hemorrágicas pues, van a estar asociadas a zonas de destrucción y necrosis. Las células se van muriendo, se van necrosando. Cuando se hace un corte de una pequeña zona que está con hemorragia, se puede observar al microscopio los trofozoitos, cantidad de trofozoitos en estos espacios perivasculares y también hay necrosis fibrinoide de los vasos sanguíneos.
Se observa también un compromiso con la materia gris. Estos trofozoitos, que miden aproximadamente 7,5 micras, no se han descrito fuera del epitelio neurofatolio y el cerebro. No siempre se han descrito pues, en el cerebro, ¿no? El cuadro clínico, cuando ingresa un paciente al hospital, lo primero que hacen es pensar en una meningitis por bacterias. Y el cuadro entonces clínico va a continuar con deterioro, somnolencia y convulsiones porque le están dando para bacterias, pensando que es una meningitis bacteriana. Y la punción lumbar va a arrojar un líquido turbio con presión elevada, ¿no? Y el paciente va a fallecer por insuficiencia respiratoria en menos de 10 días de iniciado la sintomatología. ¿Por qué? Porque no se le determina rápidamente que se trata de esta ameba. Entonces, lo que se tiene que hacer es un diagnóstico rápido e inmediatamente tratar pues para la ameba. Los síntomas es el dolor de cabeza, la fiebre, náusea, vómitos, y estos vómitos son explosivos, y el cuello lo tienen tenso. Causa destrucción del tejido fino del cerebro, ¿no? Conduciendo pues a confusión. La persona tiene carencia de atención, pérdida de balance y al control también del cuerpo, etcétera, y alucinaciones. La enfermedad progresa rápidamente con convulsiones y entra en un estado de coma. La infección va a dar lugar generalmente a la muerte entre 3 a 7 días. Este es bien grave en cuanto a esta ameba. Para el diagnóstico, las pruebas de laboratorio, pues el aumento de leucocitos es uno, y polimorfos nucleares en sangre, leucocitos y polimorfos nucleares en sangre. El líquido cefalorraquídeo, pues, tiene un contenido alto de proteínas, células mononucleares, y también se pueden ver trofozoitos amebianos móviles y hematíes. Pero tiene que haber, la técnica de diagnóstico tiene que estar en la clínica o laboratorio donde se tenga que hacer rápidamente para poder detectar la presencia de Naegleria. Se debe prevenir, ¿cómo prevenir esta infección? Evitando nadar o saltar en cuerpos de agua dulce cálidas. También evitar nadar en agua termal contaminada, agua alrededor de las centrales hidroeléctricas. Entonces, para zambullirse debe sostenerse la nariz cerrada en los cuerpos de agua dulce y evitar nadar en áreas no indicadas para la natación. Vamos a ver entonces ahora al otro parásito. Hasta aquí hemos visto Naegleria. Hay casos ningún caso de Naegleria se ha presentado acá, o por lo menos no se ha detectado. Sin embargo, en Chile o Argentina también hay casos, y en otras partes del mundo hay casos, porque las personas ya determinan la presencia de Naegleria cuando hacen la autopsia, y el diagnóstico a nivel de ya sea macroscópico o como hemos visto en la anterior, o ya siendo cortes histológicos microscópicos a microscopía, entonces vamos a poder observar los trofozoitos en el tejido. Acantameba es otro de estas amebas. Pertenece a la familia Acantamebidae. De estas se han encontrado pues varias especies como la Acantameba la Astromyxis, la Palestinensis, Castellani, Culbertoni, Polífaga, Rhizoides, Hatchetti, Hegi y otra especie de Cantameba. Lo que sí tenemos que ver que algunos están directamente asociados al sistema nervioso central, pero el Castellani se ha encontrado además del sistema nervioso en los ojos. El Culbertoni, el Polífaga, Rhizoides y Hatcheki se ha encontrado además del sistema nervioso también en los ojos. ¿Qué estadio presenta Cantameba? En Acantameba observamos dos estadios, el trofozoito que mide de 15 a 35 micras y el quiste que mide de 15 a 20 micras.
Bien. Entonces, este trofozoito tiene abundante citoplasma, mitocondrias, lisosomas, ribosomas y vacuolas, como vemos acá, y se movilizan con sus pseudópodos filamentosos, como si fueran filamentos, que son los acantopodios. En el caso del quiste, es el que tiene la forma estrellada y con un núcleo central o nucleolo prominente redondo. El quiste mide 15 a 20 micras y tiene una pared doble y se forma en condiciones ambientales adecuadas, o sea, cuando le falta líquido, etcétera, y esta sí se puede cultivar. Su cultivo en un agar simple y se coloca la gota de agua que se va revisando, pero hay que agregarle alimentos y como alimento se le agrega bacterias muertas, ¿no? Previamente se cultiva estas bacterias y luego se mata las bacterias y solo estas células muertas se va a dar de alimento a la cantameba. Se ha reportado entonces como flora normal en individuos sanos. Las lentes de contacto, la materia fecal de las aves, los reptiles y mamíferos, en estas se ha podido encontrar, se han encontrado los quistes de acantameba. Se encuentra ampliamente distribuida en aguas oceánicas, en lagunas, ríos, filtros de aire, en polvos, y también mencionamos en la descarga nasal de un individuo que esté sano, inclusive. Su temperatura óptima de crecimiento es 25 grados centígrados y es resistente a la cloración del agua y a otros desinfectantes. Le podemos pasar un desinfectante, no va a destruirse fácilmente. La vía de infección. Acantameba puede ingresar por la nariz cuando la persona está nadando o a través de la piel por una herida. Entonces, en esto ya se diferencia de Naegleria en este caso porque Naegleria sí no entra, no ingresa por las heridas. Acantameba sí puede ingresar por cualquier herida que se presente en el cuerpo. Eh, se hace hematógena a partir de un foco primario, que puede ser de la piel, del aparato respiratorio, por vía nasal, etc., provocando una neumonitis, pues también puede producir una neumonitis por la ameba. Afecta entonces principalmente a individuos con enfermedades crónicas o inmunodeprimidos y en cualquier época del año. Son parásitos oportunistas y como vemos acá, miren, en el agua o también en la tierra, puede ser en las tierras, si nosotros tenemos alrededor de un jardín, pueden estar ahí, tanto acantameba como Naegleria. Y luego estas, pues, las formas, ¿no? Que sale la forma de trofozoito y nuevamente se puede volver a enquistar. Ah, ya. En cuanto a la patología, vamos a ver que como esta ameba puede ingresar por por la vía nasal, puede llegar al cerebro, pero inclusive el tiempo va a ser un poquito más largo si es que la infección es a través de la piel, porque a través de la piel puede ingresar y luego cuando llega al cerebro la persona puede llegar a morir, pero mientras está en la piel puede pasar un tiempo. Vamos a ver entonces que produce un cuadro, el cuadro que produce se llama encefalitis amebiana granulomatosa, que es una encefalitis granulomatosa, ¿no? O sea, está involucrada el sistema nervioso central. A veces también van a producir lesiones granulomatosas cutáneas. El diagnóstico es muy pobre y todos los casos son diagnosticados en la autopsia a veces. La ameba no se diagnostica en líquido cefalorraquídeo, o sea, si se saca, no se va a poder ver.
Entonces, algunas veces se producen lesiones granulomatosas cutáneas, mencionábamos, y su diagnóstico pues no es tan sencillo, ¿no? Es muy pobre, a veces no se puede dar rápidamente a que se trate de una infección por amebas. No se diagnostica entonces en el líquido cefalorraquídeo porque por la frecuente demora en el diagnóstico. ¿Por qué? Porque no se va a hallar rápidamente en el líquido cefalorraquídeo los trofozoitos. Entonces, el hacer eso y decir tan negativo, entonces no es por estas amebas afizoicas, pasa a otro tipo de tratamiento y en realidad está avanzando la infección. El, en las lesiones se pueden observar trofozoitos y quistes. Si hay una herida en la lesión, entonces se puede hacer un raspado. Si es que es superficial, se puede hacer un raspado para observar los trofozoitos en estas lesiones, ¿no? Se han reportado casos en el Perú. Estos del año 92 mencionamos para que puedan tomar en cuenta y los otros casos últimos que se están presentando, que tenía que ver con medicina tropical de la Universidad Cayetano Heredia y también medicina tropical de San Marcos. La acantomebiosis cutánea, ya se llamó así. Este niño de 9 años había llegado de Cajamarca con una herida en la cara, tenía cortada la cara, que se había cortado con un vidrio y no mejoraba, no se curaba fácilmente. En vista de que no se curaba y estaba continuamente con ese daño o con esa herida, lo traen a medicina tropical pensando, como era Cajamarca, es zona endémica de leishmania. Pensaban que tenía leishmania. Le han hecho tratamiento. Pasaron 4 años que presentaba esta lesión eritomatosa. 4 años. Entonces le hacen el tratamiento para leishmania, pero cuando le hacen el frotis, y no mejoraba, no mejoraba y no mejoraba. En una de esas que hacen nuevamente el frotis para observar con más detalle si hay pues leishmania y ahí observan una ameba. Entonces el niño fue tratado para la ameba, le dieron un tratamiento para la ameba y llegó a cerrar la herida. Externamente, la herida de la cara se mejoró y fue devuelto a su casa, regresó a Cajamarca. Pero después de 6 años fallece el niño con un cuadro de meningoencefalitis. ¿Qué ha pasado? Esta ameba, cuando fue tratada externamente, ha migrado y por vía sanguínea ha continuado, hasta que llegó, después de bastante tiempo, llega al cerebro y ya en el cerebro produce una meningoencefalitis y se lo llevó. Realmente el niño murió. Otros casos reportados también en medicina tropical de la Universidad de San Marcos, dice 30 casos diagnosticados en Perú desde el año 85, pacientes de 6 a 63 años, mitad de los menores, mitad de estos pacientes eran menores de 15 años y la mayoría del sexo masculino. 29 muestras de biopsias de piel. Bien, entonces las 29 muestras de biopsias de piel sospechosas ingresaron al Instituto de Medicina Tropical por leishmaniosis o micosis por hongos y también por tuberculosis. De estas muestras, de estas 29 muestras, 33 eran positivas para Cantameba en esa época. Una tenía una lesión en el dorso de la mano, la otra tenía una región en la periumbilical y la otra persona en la cavidad oral. De los 3 casos, 2 provenían de Cajamarca y 1 de Amazonas. Las lesiones habían evolucionado entre meses y 2 años, 1 mes y 2 años, hasta que fueron detectados que se trataba de una ameba, de acantameba, pero inicialmente a veces el tratamiento le hacen justamente para tuberculosis o leishmania. La queratitis es una infección ocular producida pues por acantameba. Es un factor de riesgo, es el trauma corneal, a veces por el uso continuo de la lente de contacto que va rayando la córnea y eso puede favorecer a que si el agua está contaminada, el agua con que se lava la lente de contacto está contaminada, estas ingresen y esos son los casos que se han presentado. Hicieron un estudio de 100 individuos en el año 99
de abril a mayo, y cultivaron las muestras corneales, o sea, ese contenido lo cultivaron en agar-agar, y 15% dio positivo para Cantameba, rizoides, castellano y culverstoni. Bueno, le han puesto diferentes especies, pero se trataba de una ameba. Los factores de riesgo entonces son el contacto con agua de río y piscinas en un 13%, pero en este caso el agua que se lava la lente de contacto sería uno de los principales problemas, ¿no? El agua que se utiliza debe ser pues un agua estéril. La literatura está registrando 150 casos de encefalitis amebiana granulomatosa, o sea, a nivel cerebral, y por acantameba, y cerca de 1000 casos por queratitis debida a acantameba. En los casos de queratitis, pues también, por ejemplo, a una joven de 19 años se presentado, lo que observa acá, con un ojo rojo, doloroso después del uso de lentes de contacto cosmético. Mire, tenía la lente de contacto cosmético y no ha tenido cuidado y se le presentó cantameba. En casos ya avanzados, las personas pierden la vista, como se ven acá en la foto posterior, ¿no? Estas serían en el caso de acantameba. Ahora vamos a ver amebas anfizoicas por Balamutia mandrilaris. Como su nombre lo indica, fue encontrada en mandriles. Esta pertenece a la familia Leptomyxidae, el género Balamutia, que también se puede encontrar en la tierra, en el agua. Esta ameba, que puede ingresar también por la nariz e ingresa a través de la piel, al igual que acantameba. Esta infección, el primer caso humano por Balamutia mandrilaris, se comunicó en el año 91. Era una persona con VIH y con pocos casos que se han presentado en Europa, Australia, Tailandia y Japón y otros países asiáticos. La mayor cantidad de casos se presentan en América, Canadá, Estados Unidos y México. En Sudamérica se han publicado casos provenientes de Argentina, Venezuela, Brasil y especialmente del Perú. En Chile se han diagnosticado 2 casos de encefalitis amebiana granulomatosa por Balamutia mandrilaris. Ambos se han detectado ya en una autopsia. En África se han descrito solo casos de infección en animales por Balamutia mandrilaris en primates. Esta ameba, Balamutia, es otro agente entonces de encefalitis amebiana granulomatosa. Los quistes son mononucleados, como vemos acá, con una gran vesícula nuclear o cariosoma y el nucleolo central o cariosoma. Y alrededor pues se nota siempre donde está el núcleo, se hace transparente. La diferencia con acantameba es que es una cubierta de 3 membranas, o sea, la pared tiene 3 membranas. No crece con agar no va a crecer y necesita un cultivo celular. Y también se han desarrollado, al inocular en ratones, un inóculo en ratones a nivel intranasal o peritoneal, pues se ha observado el desarrollo de estas de Balamutia. ¿Qué característica presenta Balamutia? El trofozoito mide de 15 a 60 micras y tiene un retículo endoplásmico acintado que es peculiar y se desplaza lentamente eh, emitiendo proyecciones aplanadas como si fueran dedos. Entonces los pseudópodos ya ahora tienen otro nombre. En acantameba era acantopodios, en esta es lamelipodios, emitiendo lamelipodios. El trofozoito mide de 15 hasta 60 micras, pero el quiste es de entre 15 a 30 micras y tiene una pared triple, un poco semejante, si lo vemos externamente a veces, a la cantameba, pero la cantameba es mucho más pentagonal. Es pentagonal, está casi redondeada, sino que la parte externa de la membrana ligeramente ondulante.
¿Cómo se infectan con balamutia? Balamutia se ha encontrado en animales, en los animales, ¿no? O sea, está en el ambiente, que puede estar en los animales, este quiste, ¿no? La forma quística puede estar contaminando el ambiente y cuando se transforma en trofozoito, que puede estar ingresar en cualquier época del año y puede estar durante todo el año, podemos encontrarla en el agua, puede ser una infección nasal y también a través de la piel. Entonces, si va al cerebro, va a producir una encefalitis granulomatosa amebiana y si produce a nivel de la piel una dermatitis por balamutia. Entonces, es importante cuando se presenten dermatitis hacer un estudio con más detalle para ver si se trata de amebas, porque estas, si no, van a ir ingresando más hacia el interior y puede demorar un poco, pero puede llegar hasta el cerebro. ¿Quiénes pueden infectarse con balamutia? Puede infectarse personas sanas y personas también con sistema inmune bajo. Hay personas con VIH, con cáncer, enfermedad hepática, diabetes, personas que consumen drogas, etcétera, ¿no? O trasplante de órganos. Cualquier persona, pero también las personas sanas. Aquí vemos los casos de que han llegado a medicina tropical de San Marcos y la lesión aparentemente que puede parecer que, ¿cómo se llama? A leishmania, igualmente tiene dañada la nariz y que tal vez se pensaban que era leishmania. A ver si nos hemos pasado. Ya. Al hospital Cayetano Heredia pues llegaron 38 pacientes, 32 hombres, 6 mujeres, de la edad de entre 5 a 63 años. Provenían de Lima, 18, de Ica 8, de Piura 10 y otros 2 de diferentes partes del Perú. 36 de los 38 pacientes tenían lesiones cutáneas indoloras y todos habían llegado, pues llegan a medicina tropical por leishmania. 30 de ellos presentaban placas en la nariz, una placa en la nariz que pues aparentemente podría tratarse de leishmania. Y 6 presentaban lesiones ulceradas en otras partes del cuerpo, ¿no? Como una placa o úlcera. Estos pacientes tenían lesiones en la cavidad oral, especialmente, también habían pacientes que tenían en la cavidad oral, especialmente en el paladar. También se confundían a veces por levaduras, porque hay levaduras que también producen estos cuadros. Y pacientes con linfadenopatía cervical. Se hicieron 5 biopsias y se encontraron amebas, granulomas con amebas, en 5 biopsias. Balamutia mandrilaris, ¿no? Puede producir una lesión en la nariz o también una lesión cutánea crónica, granulomatosa. Su curso es bien lento para la lesión neurológica. Puede demorar de 2 hasta 30 meses para llegar al cerebro. No presentan la persona a veces fiebres o síntomas generales. La fiebre recién aparece cuando ya está invadiendo el sistema nervioso central, y ya a veces es un poco tarde. El curso es rápido, entre 2 a 8 semanas, al inicio de una lesión neurológica y que lo puede llevar a la muerte, cuando el curso es bien rápido y llega en 2 a 8 semanas. Todos los casos neurológicos ya son fatales. La remisión de la lesión cutánea, pues, puede hacerse con un tratamiento adecuado, ¿no? Y ahora, si la lesión, ¿cómo se llama? El tratamiento no va a prevenir, si le hacen tratamiento, no previene a que ya se va a curar y no va a pasar nada, ¿no? O que puede haber la muerte en algún momento, pues no es definitivo. Pues en el caso como del niño, ya aparentemente ya había sanado de la cara, ¿no? Externamente la herida, pero esto se ve escondido y ya pasan algunos años hasta llegar al cerebro y llevarlo a la muerte. Entonces, el tratamiento no va a prevenir a que sea una lesión neurológica y también lo lleve a la muerte. La dermatitis está asociada entonces a un cuadro diseminado con compromiso del sistema nervioso central. Puede ser la piel, el pulmón, los riñones, la próstata, el útero y otras localizaciones aisladas habitualmente.
o no, no habituales, perdón, disculpa, no habituales, ¿no? Balamutia mandrilaris, en el caso de este señor, se está mencionando porque este señor con tratamiento mejoró. Tenía una lesión en la nariz y este señor, pues con tratamiento con alta dosis de albendazol y traconazol por 6 a 9 meses, se curó. Y bueno, de 6 personas, fue una de ellas este señor, 2 se curaron de 6, a pesar que tenía compromiso del sistema nervioso central. Pero no todos se curan, ese es el gran problema. Eh, Vamos a observar acá que se han reportado entonces casos aislados asociados a nadar en ríos o también en acequias, a veces en diversos países latinoamericanos. En México, hay casos en México y en el Perú especialmente. Es un área endémica, se ha mencionado así como endémica. El diagnóstico clínico y patológico puede hacerse rápidamente para confirmar la especie, pues, y también puede utilizarse otras pruebas como inmunofluorescencia. Lo importante es que estas técnicas estén estandarizadas en los hospitales, pero que está sucediendo que en los casos que se han presentado a veces rápidamente no se pueden hacer los diagnósticos y ahí es cuando esta infección va a avanzar rápidamente. Vamos a ver que en Norteamérica se habían descrito 25 casos, en México 15, en Australia 8, en Tailandia 6, en Venezuela 2, entre Chile, Argentina y Brasil tenían un caso, pero hay más casos ahora, muchos más casos. Este es un poco anterior hasta el 2011, que ya se habían visto. Del 2011 a la actualidad, en la última década, se han presentado más cantidad de casos. 27 adquirieron la infección mientras se bañaban y 29 con lesión cutánea. Entonces, qué importante es también a veces en no nadar, pues si se tiene una lesión, alguna herida, habría que cuidarse principalmente. Observé un trabajo publicado sobre encefalitis letal por amebas de vida libre, dice, le llaman de vida libre, en realidad ya no serían, estas amebas serían de vida libre parasitaria, no solamente vida libre. En 3 miembros de una familia, en Tumbes, en Piura, en Tumbes se había presentado. Esto lo pueden ver, pueden abrirlo y lo pueden mirar con más detalle. Se describen 3 casos, ¿no?, de encefalitis con desenlace fatal en un grupo familiar, porque va a fallecer las otras personas también. Esto fue en diciembre del 2019 y febrero del 2020. Observaron en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Se identificó Cantameba. Los 3 casos presentaron como antecedente haber entrado a una piscina meses antes de la enfermedad. El primer caso era un niño de 1 año, con antecedentes de prematuros, de 28 semanas, de peso bajo en realidad, y el 28 de enero de 2020 tuvo fiebre, hasta 40 grados. Luego tenía debilidad muscular de los miembros superiores e inferiores, y tos y convulsiones tónico-clónicas, crónicas, ciónicas, perdón, aclónicas generalizadas. El resultado de la tomografía axial computarizada ya describe un edema cerebral. No mejora el cuadro clínico y el niño fallece después de 7 días. Y así, cuando no le habían hecho hasta ese momento, cuando observan ya del niño que había fallecido, observan el líquido cefalorraquídeo, encontraron que se trataba de acantameba. Entonces, esto es uno, el otro es el señor de 28 años y otro niño de 6 años, pues de todas maneras ya no se llegan a salvar, ¿no? Entonces, esos son los casos más recientes que está publicado, pero hay casos que se presentaron, y ustedes lo van a encontrar en YouTube, que casos que se han presentado y de ellos pocos se han podido recuperar. En resumen, no hay tratamiento efectivo. Todos los pacientes con lesión neurológica fallecen. La cadena epidemiológica es desconocida, no se conoce bien todavía. Hay un trabajo que están realizando en Cayetano Heredia y utilizan el miltefosine, albendazol, itraconazol, fluconazol, están probando y han probado por las diferentes personas. Se ve que, sobrevivientes, dicen 6 y fallecidos 4.
de edad entre 8 a 34 años, de un promedio de 19, y de 8 a 46 años. Del género, bueno, femenino y masculino, uno de 5, una mujer que sobrevivió de 5, y fallecieron pues uno también de 2, de dos. En la cara tenían, en la cara tenían la lesión 2, igualmente en la cara, y sobrevivieron y fallecieron 2. En las extremidades habían 4 que tenían y llegaron a sobrevivir, y acá fallecieron 1, 2. Y compromiso cerebral, pues 1, un fallecido, y 3 sobrevivieron. El tiempo de enfermedad fue meses y un rango pues mediano, ¿no? Y como se menciona acá, no todos van a sobrevivir, entonces ahí lo que tiene que ver también el sistema inmune de las personas, yo supongo, y el que acepta el tratamiento, y esos son los casos pues que se están trabajando. Y se puede ver que en los últimos meses, durante el verano, eso ha sido antes de la pandemia, se habían presentado estos casos de niños que ya estaban gravemente, pero se recuperaron. Entonces, estos no están publicados, pero están colgados en internet. Si se pone amebas, ahí le llaman amebas de vida libre o amebas come cerebro, los van a poder abrir y pueden leer con más detalle. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Todo claro, Sí, doctora. sí, no hay preguntas, sí. Todo claro, doctora. Ya, entonces, jóvenes, vamos a acordar el examen. A ver, a ver, si me están escuchando, jóvenes, el examen sería el próximo jueves, como ahora. ¿Está la señorita delegada? ¿Está Catherine? Aquí estoy. Sí, Catherine, sería el próximo jueves, Katy, para que así tengan oportunidad de, la siguiente semana sea el sustitutorio. ¿Sería el jueves 1, doctora? Disculpe. Sí, el jueves primero, para tomar en nuestro horario, mejor en nuestro horario.